pendientes, gloria al nombre del Señor, bendito su santo nombre. Vamos a estar entonces entrando en este tiempo de la palabra y el título que tenemos en esta tarde de la meditación, gloria a Dios. Yo voy a tener aquí el screen, voy a procurar, tal vez ustedes no lo van a poder ver. Espero yo poder estar aquí viendo esto, pero gloria a Dios. Entonces, el tema de la meditación de esta tarde es un llamamiento santo. Un llamamiento santo, y está basado en el libro de Shemot, capítulo 3, versículo 1 al 15. El libro de Shemot o libro de Éxodo, el segundo libro de la Torá o de los cinco, de lo que nosotros conocemos también como el Pentateuco en el Antiguo Testamento o Tanaj. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar entonces mirando este mensaje. El Señor nos hable. Vamos a procurar vamos a ir entrando poco a poco. Si el Señor nos permite, vamos a ver hasta donde Él pueda. Si no creo que lo alcancemos a mirar todo hoy, es un tema bastante largo, desde el versículo 1 al 15, pero vamos a ir mirando cada uno de estos temas de un llamamiento santo. Gloria a Dios. Y vamos a ir mirando, como hemos dicho, en el libro de Shemot o libro de Éxodo. Libro de Éxodo, que es lo que significa la palabra Éxodo, significa salida. La palabra Éxodo significa salida, que fue cuando el pueblo de Israel comienza su salida de Misraín o del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Pero para nosotros el libro en hebreo es Shemot. Shemot, que significa nombres. ¿Por qué nombres y no salida? ¿Por qué el libro en la Septuaginta o la versión griega les llama Éxodo? Precisamente porque nos narra la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero en la versión en hebreo es Shemot, que significa nombres, porque es como relativamente comienza el libro de Éxodo. Comienza diciendo: estos son los nombres, Shemot. Entonces vamos a ir mirando lo que dice entonces Shemot 3 o Éxodo 3, versículo 1 al 15. Y el primer punto que quiero tocar en esta tarde, antes de entrar en este punto, gloria a Dios, vamos a recordar un poquito lo que había pasado la vez pasada. Recuerda que hablamos de cómo Moisés quiso trabajar en sus propias fuerzas, ¿cierto? Él quería trabajar en sus propias fuerzas y no es, era en la carne. Nuestro trabajo, nuestra lucha, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y mi amiga que me escucha, no es, dice la palabra del Señor, contra carne ni contra sangre. No es contra personas de carne y hueso. Es contra principados, es contra potestades, es contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Y este es el punto que nosotros debemos entender de la palabra de Dios, cuando el Señor nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades, contra huestes de maldad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, recuerda, nosotros no podemos pelear en la parte física. Nuestra pelea no es contra nuestro vecino ni contra nuestro prójimo. Entonces, ahora sí vamos a entrar. Moisés tuvo que salir de Misraim, tuvo que salir de Egipto huyendo, siendo llamado hijo de la hija de Faraón. Tuvo que salir huyendo porque el Faraón mismo quería matarle, por cuanto Moisés había tomado justicia por su propia mano, matando a un egipcio. Ahora entonces encontramos cómo Moisés tuvo que salir. Ya lo encontramos, tiene un encuentro allí
o sea, ya con las hijas de Yetro. Y ahora vamos a ver lo que sucede con Moshe. Hablamos de Ruel o Yetro, que es el mismo nombre del suegro de Moisés. Dice allí en el versículo 1, gloria a Dios, voy a estar mirando. Dice el versículo 1: apacentando Moshe las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Qué interesante encontrar aquí cuando ya Moshe se da cuenta. Él tiene que tener un encuentro, tiene que darse cuenta que no eran sus propias fuerzas, tuvo que renunciar a su propia vida, a su propio digamos, el deleite que él tenía allí en Egipto, vivir de los deleites de este mundo. Tuvo que renuncia, sale huyendo y pasa de ser un príncipe a convertirse en un pastor. Y allí recordamos cómo Moisés recuerda o reconoce su condición de que él es forastero en la tierra y nosotros somos peregrinos. Aquí, ahora que ya Moisés ha tenido esta relación, ya un acercamiento a Dios, está apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Aquí no nos está diciendo, cuando se habla de sacerdote de Madián, no nos está hablando de un Dios, es de una tierra. Era un sacerdote que vivía en un lugar llamado Madián y allí él era sacerdote. Simplemente era un Cohen, un sacerdote que ministraba, que no sé a qué Dios, no sé si él estaba ministrando la presencia del Señor, oraba en la presencia del Señor, no lo dice aquí, pero era un sacerdote, un Cohen. Y Moisés empieza a tener ya una relación espiritual. ¿Por qué una relación espiritual? Porque ya está cerca, su suegro es un sacerdote, un Cohen. Y allí él está pastoreando las ovejas de su suegro y las lleva por el desierto, las va llevando por el desierto. Eso nos habla de cómo nosotros también vamos por un desierto. Estamos nosotros aquí en un lugar donde lo que nos ha producido relativamente en nuestra vida ha sido dolor, ha sido escasez, ha sido dificultades, pero ahí vamos. Y el Señor dice aquí que Moisés estaba pastoreando las ovejas, estaba caminando por el desierto, a través del desierto. Un desierto no tiene nada, un desierto no nos ofrece a nosotros absolutamente nada. Y Moisés estaba buscando un lugar donde llevar las ovejas a apacentarlas, a darles alimento. Y curiosamente, en ese camino que él va por el desierto, llega al monte Horeb. El monte Horeb, que es un monte que queda en la parte de Arabia, allí en el desierto, y allí él llega y dice la palabra que este monte es llamado el monte de Dios. Es el monte donde se manifestaba la presencia, donde se manifiesta la presencia del Señor. ¿Por qué lo llama monte de Dios? ¿Por qué? Porque allí quizás también el Señor hizo su aparición a los patriarcas, y estando allí Moisés llega a la presencia del Señor. Nosotros vamos por un desierto, mi amado hermano, por un desierto, mi amada hermana. Vamos caminando por ese desierto y vamos buscando la presencia del Señor. Cuando nosotros caminamos por el desierto y vamos buscando la presencia del Señor, ten la seguridad que el Señor allí va a tener un encuentro con nosotros, o nosotros vamos a tener un encuentro con Elohim. Allí estamos buscando, vamos a la presencia del Señor. Moshe llegó hasta allí, y aquí encuentro también algo interesante de un hombre llamado Pedro, un hombre llamado Cefas. Cefas había tenido un encuentro personal con el Señor, un encuentro personal con Hamashiach, y allí él le había entregado su vida, había
había reconocido que Jesús de Nazaret, Rebbe Melech, Yeshua, era Hamashiach, era el Mesías prometido. Él lo reconoce y él encuentra, ahora que él ha tenido ese encuentro con el Señor, ha caminado con el Señor ha partido de la presencia del Abacados, del Padre. Ahora él tuvo una llenura del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh. El Señor lo llenó de su presencia, le dio poder, le dio autoridad y empezó a predicar el mensaje del Evangelio. Y hay algo interesante, es que este hombre, buscando el Señor, también llega un momento, vamos a estar hablando de todo esto, pero me voy a adelantar un poquito. Él está en un momento de ayuno, buscando la presencia del Señor, buscando la presencia del Señor, de Dios, amén. Él ya estaba con el Señor, ahora está buscando la presencia, y cuando él está buscando la presencia del Señor, está orando, está clamando, está buscando del Señor en ayuno y oración. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Jebudot, capítulo 10, o libro de los Hechos, la palabra Jebudot. A mí me gusta que nosotros tengamos un poquito también de conocimiento de ese idioma que es el hebreo, a pesar de que la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento en griego. Por lo tanto, todas estas palabras que nosotros hemos aprendido de la palabra del Señor es en griego, y no tenemos por qué ponernos a buscarle tanto, pero sí quiero que conozcamos un poquito la palabra en hebreo. Jebudot significa hechos poderosos. Hechos poderosos. Aquí nos habla de hechos de los apóstoles, pero hechos poderosos es la palabra Jebudot. Y allí en el libro de Jebudot, o libro de los Hechos, capítulo 10, está, si tú lo quieres buscar, lo puedes buscar ahorita o más adelante. Está Pedro en ayuno y siente hambre, y cuando él siente hambre, entonces pide que algo, que le preparen algo de comer, y tiene ciertas circunstancias. No voy a hablar de eso ahorita, pero el Señor le dice, lo manda a Pedro a que vaya de un hombre llamado Cornelio. Amén. El Señor, hay una parte que aquí dice en el versículo 21 de 20 de Jebudot 10 o Hechos 10. Yo lo voy a leer un poquito y vamos a mirar. Dice: levántate pues y desciende, y no debes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Le dijo: aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual has venido? Vienen estos hombres y Cornelio lo manda a llamar, y el Señor le dice: no dudes en ir con ellos. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero era un hombre gentil, era un hombre incircunciso, era un hombre era un romano, temeroso de Dios, pero incircunciso, por lo cual los judíos no se involucraban con los incircuncisos, con los gentiles. Pero el Señor le dice: no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y va Cefas, va Pedro donde Cornelio, y aquí el versículo que nos interesa es el 33, que dice de la siguiente manera: así que luego envié por ti. ¿Quién envió por él? Cornelio envía por Cefas, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es interesante, ¿están dónde? En la presencia del Señor. Yo no voy a mirar mucho aquí lo que pasó, pero Pedro llega donde Cornelio. Cornelio había reunido toda su familia, todos sus amigos, porque él sabía que iba a venir Pedro, porque el Señor le dijo: envía a buscarlo. Ahora, así como Moisés llegó al monte de Horeb, llegó con las ovejas, llegó a la presencia de Dios, estos hombres, no exactamente Pedro, sino los hombres que están esperando a Pedro para que les hable la palabra del Señor, dice, estamos aquí.
Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Elohim, en la presencia de Dios, no en la presencia de Pedro. A Cornelio no le interesaba Pedro en sí. A Cornelio Pedro era simplemente un judío más. Ahora, lo que pasa, lo que él está aquí es diciendo, nosotros nos reunimos aquí en la presencia de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, este hombre llamado Cornelio está orando, estaba en ayuno, si no estoy mal, gloria a Dios, y estaba orando, no sé si estaba en ayuno, pero estaba orando, pidiéndole al Señor que se le revelara. Era un hombre que no conocía a Hamashiach, no conocía a Jesús, no había tenido un encuentro con él, quizás no lo vio nunca, no lo sé, pero él estaba pidiéndole al Señor que se le revelara, que le hablara, que quería conocerlo más. Él ya era un temeroso de Dios, conocía de la Torá, pero estaba buscando al Señor. Y dice la palabra del Señor, dice que un ángel de Elohim vino a Cornelio. En el versículo 3 dice, y le decía, donde él estaba, le decía, dijo, el Señor ha escuchado tus oraciones, manda y busca a un hombre llamado Pedro que vive en la casa de un tal Simón Curtidor. Toda esta historia la puede leer aquí, pero allí Cornelio había tenido una revelación, una visión. El Señor se le había manifestado y le había dicho lo que tenía que hacer, para que trajera a Pedro, para que Pedro le hablara el mensaje del evangelio del reino de Dios, las mesuras Jajeulá del Malhut Hashem. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedro manda a venir, viene, y Cornelio lo que le dice, henos aquí en la presencia de Elohim, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es importante, aquí la idea, mi amado hermano, aquí quiero que nosotros tengamos muy claro esto. Nosotros no nos congregamos, o tú no abres esta ventana, tú no estás viendo este mensaje para ver al pastor Juan Fandiño o para ver al rabino tal. No, aquí nosotros no somos los que importamos en este mensaje. Nosotros simplemente somos mensajeros. El mensajero es el que menos importa. Acuérdate que nosotros hemos hablado que el Señor escogió a estos 12 y les puso por nombre Slijim, que es apóstoles, que fue mensajeros. Y nosotros como mensajeros, nosotros no somos apóstoles, pero sí somos mensajeros, sí somos discípulos. Nosotros como discípulos no importamos. Allí estaba Pedro. Pedro era un discípulo y era un apóstol de Hamashiach, pero él era el menos importante. Cuando nosotros nos congregamos o cuando nosotros estamos escuchando un mensaje, permíteme decirte que el menos importante, la persona menos importante en medio del mensaje es el predicador. El predicador es el que menos nos debe importar. A nosotros lo que nos tiene que importar es lo que Dios nos ha mandado a decir a través de él. Es lo que nos interesa, es el mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. Por lo tanto, si el predicador está trayendo el mensaje, eso es lo que vamos a escuchar. Por eso aquí dice, henos aquí. ¿Dónde estás? ¿En dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Henos aquí en la presencia de Elohim. Esa es la presencia de Dios que nosotros estamos para oír lo que Dios te ha mandado decir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el primer punto que encontramos aquí es llegando hasta su presencia. Moisés había llegado a la presencia del Señor, él llega a la presencia al monte de Dios, él no se ha dado cuenta dónde está quizás todavía, él llegó allí, estaba llevando a las ovejas a pastar, pero él no estaba seguramente
claro dónde estaba. Él estaba llevando sus ovejas a pastar. Pero entonces llegó, bendito el nombre del Señor, llegó a la presencia de Elohim. Bendito el nombre del Señor. El segundo punto que quiero tocar es una visión sobrenatural. Una visión sobrenatural. Aquí vamos a ver lo que sucede, versículo 2 y 3 de el libro de Shemot, gloria a Dios. Y dice el versículo 2 y 3 del capítulo 3 de la siguiente manera. Y se le apareció el ángel de Yahweh, el ángel de Hashem, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Allí yo me quiero imaginar a Moisés, yo me imagino a Moshe allí parado frente al monte de Dios, llevas con sus ovejas y repentinamente ve una zarza allí en el monte. Y en esa zarza que está viendo en el monte, él está viendo que la zarza está ardiendo, pero no se consume, no se quema. Y él está mirando allí porque la zarza no se consumía. No creo que hubiera estado allí por un breve momento. Yo creo que Moisés llevaba un tiempo largo, estaba mirando la zarza, estaba viendo que estaba prendida en fuego y ve que la zarza arde, pero la zarza sigue. Allí yo quiero que te imagines esa mata, quizás una planta allí que parece aparentemente seca, está allí y está ardiendo y ardiendo, y tú ves que la zarza sigue en pie, no se consume. Y entonces esto hace que a Moisés que entre en una inquietud porque está viendo algo sobrenatural, algo que no entiende. Y él dice, voy a ir y voy a mirar por qué causa la zarza no se consume. Estaba viendo una visión sobrenatural. ¿Dónde estaba? Bendito el nombre del Señor. ¿Dónde estaba en este momento Moshe? Moshe estaba en el monte de Dios. Moshe estaba en el monte de Dios y en el monte de Dios el Señor le mostró una visión. Estaba en su presencia. En su presencia. Acuérdate esto, estaba en su presencia. Ahora, vuelvo al libro de Geburot, al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 11 y 13. Estábamos viendo el versículo 33, me voy a devolver al versículo 11 y 13 del libro de Geburot, del libro de los Hechos. Versículo 11 y 13 me dice de la siguiente manera. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Mira esto. Y vio el cielo abierto, los Somayim abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la Haaretz, a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y versículo 13 dice lo siguiente, y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Aquí estamos viendo algo interesante. Pedro, ya lo habíamos visto, estaba en ayuno, le había dado hambre y mientras que le estaban preparando algo de comer, vio el cielo abierto. Se abrió el cielo. Yo creo que no,
Pues, si quieres imaginártelo, estás allí en una azotea o estás en un lugar abierto, estás tú allí solo o estás tú sola allí y de repente tú ves que el cielo quizás había nubes o lo que sea o está despejado, pues de repente yo pienso que sí habría nubes porque no sé cómo se pudo abrir el cielo. Quizás estaba nublado y de repente Pedro empieza a ver cómo las nubes empiezan a separarse, a abrirse el cielo y él ve que el sol empieza a calentar y entonces levanta su mirada al cielo, pero lo que ve no es en sí el cielo, los Somayín, sino está viendo que algo está descendiendo del cielo. Ve un lienzo, una tela atada de 4 puntas, está amarrada, lo está viendo claramente, no era algo que de pronto le apareció, no, le baja atada de 4 puntas del cielo y encima de ese lienzo, encima de esa tela, quizás gigantesca, había de todo, había de toda clase de animales, cuadrúpedos terrestres y reptiles, cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Pero ¿qué tipo de cuadrúpedos y qué tipo de reptiles habían? Eran animales impuros, eran animales considerados por el pueblo de Israel de acuerdo a la Torá impuros. Seguramente habían allí cerdos, habían de pronto allí también culebras, habían allí conejos, habían animales, podríamos decir buitres, cuervos, de todo este tipo de animales que no eran limpios. Y entonces baja esto, yo no lo voy a tocar ahorita todo este punto, baja el lienzo y él está viendo una visión sobrenatural. Algo le estaba mostrando el Señor. El Señor empezó a mostrarle algo a Pedro como se lo estaba mostrando allí a Moshe. Moshe estaba viendo una zarza que ardía y no se consumía. Estaba viendo una visión sobrenatural. Él no entendía lo que estaba viendo, como tampoco Pedro estaba entendiendo lo que Dios le estaba mostrando en el momento en que le mostró el lienzo. Él está viendo el lienzo, él está viendo los animales, él está preguntándose en ese momento qué quiere el Señor, qué le está diciendo, qué quiere el Señor, por qué le está mostrando ese lienzo. Y entonces aquí lo que tenemos que encontrar es que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, cuando nosotros entramos en la presencia misma de Dios, nosotros entramos a un ambiente totalmente sobrenatural, es diferente, estamos saliéndonos de este mundo físico, de este ambiente físico, a entrar a un ambiente espiritual. Estamos viviendo un ambiente ya diferente, porque dice la palabra del Señor que nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario, estamos sentados, escúchame esto, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, con Rebé Melech, Adonai Yahshua Mashiach. Estamos sentados allá, espiritualmente hablando. Cuando nosotros entramos a un tiempo de oración, yo no sé si tú lo has vivido, pero cuando tú entras a la presencia del Señor en oración, adorándole al Señor en espíritu y en verdad, estás buscándolo, estás adorándolo, entonces inmediatamente tu vida empieza, tú tienes una sensación de estar en otro lugar, en otra atmósfera, por decirlo casi de esta manera, en otra dimensión. Estamos viviendo, teniendo una visión sobrenatural. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, cuando estamos meditando en su palabra, cuando estamos compartiendo su palabra, cuando estamos escuchando su mensaje, el mensaje de Elohim, entonces nuestra vida está en un plano totalmente diferente. Esto era lo que estaba pasando. Moshe había llegado a la presencia del Señor. Cefas o Pedro estaba allí en ayuno, había estado orando, estaba esperando que le trajeran comida, estaba en la presencia del Señor, no había levantado su ayuno, estaba en el tiempo del Señor, y allí el Señor empezó a mostrarle algo sobrenatural. El Señor nos muestra a nosotros cosas sobrenaturales cuando estamos en su secreto. ¿Qué es lo que dice el Señor a Jeremías?
que si nosotros hubiéramos estado en el secreto de Adonai, en el secreto de Yahweh, en el secreto del Señor de Hashem, entonces daríamos a conocer su palabra. Entonces, número 1, entramos a la presencia del Señor. Número 2, allí en la presencia del Señor tenemos una visión sobrenatural. Estamos en un ambiente totalmente diferente porque es esa parte espiritual, como llamamos la dimensión espiritual donde nosotros podemos acercarnos a la presencia del Señor. El punto 3 es respondiendo al llamado. Entonces, estamos en su presencia. Cuando tú entras a la presencia del Señor en oración, estás en su presencia, el Señor te lleva a un ambiente espiritual, estás en otra dimensión y allí entonces estás viendo, el Señor te está dando una visión, te está mostrando, estás teniendo una relación íntima con el Señor y entonces aquí viene un llamado. Versículo 4. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó. Lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Moisés, le dice el Señor. Y él responde, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Él estaba en un tiempo, estaba viendo algo sobrenatural, había llegado a la presencia de Dios. Allí el Señor lo lleva a su presencia, está allí. Ahora tiene esa visión, el Señor lo está llevando a un ámbito espiritual, él está en esta parte espiritual y entonces el Señor lo llama. ¿Por qué? Porque Moisés va a acercarse a la presencia del Señor. Quiere que el Señor no quiere que nosotros nos acerquemos a él, que le estemos con él. No, él sí quiere que nosotros nos acerquemos, pero él nos llama. Primero, cuando nosotros nos acercamos, nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Cuando el Señor llamó a Samuel, dice la palabra del Señor que Samuel ministraba en la presencia del Señor. Samuel ministraba la palabra del Señor. Aunque la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos, Samuel estaba en la presencia del Señor y es el Señor cuando llama a Samuel. Samuel tenía que aprender, no sabía, pero el Señor, él escuchó y entonces él pudo decir, heme aquí. Aquí él le dice, Moisés, escucha la voz que lo llama. ¿De dónde lo llamó el Señor? De medio de la zarza, en medio de la visión, en medio del lugar allí de su presencia. Allí cuando él está en su presencia, el Señor lo llama, porque es que nadie puede ser llamado por Elohim, nadie puede ser llamado por Dios si no está en la presencia del Señor. Tenemos que estar en la presencia del Señor. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, entonces, y estamos allí en ese lugar, en esa dimensión espiritual, es cuando el Señor nos llama. Cuando nosotros nos queremos meter allí a la presencia del Señor, el Señor nos llama. Entonces viene el llamado. El libro de Jehudot, capítulo 9, seguimos, capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10, creo que no sé si es este. Sí, amén. Dice, mire, estamos solamente aquí, pero aquí nos vamos a devolver. Amén. Gloria a Dios. Dice el capítulo 9, versículo 10. Nosotros estábamos en el capítulo 10. Amén. Ahora nos vamos a volver al capítulo 9, versículo 10. Dice lo siguiente. Había entonces en Damasco un discípulo, el llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Mira esto, ¿en qué? ¿En qué lo llamó? En visión. ¿Qué era lo que había tenido Moshe? Una visión. ¿Qué era lo que había visto Cefas? Una visión. Entonces, que este hombre llamado Ananías, tenemos que entender que este Ananías que encontramos aquí es un Ananías totalmente diferente al que encontramos más atrás, que el Señor que murió por haber engañado, haber mentido. Pero este hombre era un discípulo, un talmid de Hamashiach. Era un discípulo.
Era un hombre que amaba al Señor, que estaba en la presencia del Señor, estaba buscando la presencia del Señor. Seguramente estaba allí Ananías, no lo sé, en Damasco, orando y pidiéndole al Señor que le hablara, y está allí en ese tiempo oración, está en su presencia y el Señor le habla y le dice: Ananías, él está hablando, el Señor, muéstrame tu gloria, Señor, yo quiero ver tu presencia. Señor, yo quiero entrar, Señor, al lugar santísimo. Y Él se está acercando y Él está llegando a la presencia misma de Elohim. Y entonces, el momento que Él se acerca, el Señor lo llama y le dice: Ananías. El Señor llamó a Moisés. El Señor llamó a Moshe. El Señor nos llama a nosotros cuando estamos en su presencia. Nosotros debemos entender, saber y escuchar la voz de Dios. Y allí estando Él en la presencia, el Señor le habla y Él le dice: heme aquí, Señor. ¿Quién era Ananías? Un discípulo. ¿Por qué lo llamó el Señor? Vamos a ver si más adelante lo podemos mirar. Gloria a Dios. Pero está allí orando y el Señor le habla. ¿Y cuál es la respuesta de Ananías? Ananías podía haber seguido orando y el Señor: Ananías, Ananías. Así como a veces nosotros estamos orando y el Señor empieza a llamarnos, nosotros: sí, Señor, aleluya, gloria a tu nombre. Llamamos y el Señor llamándonos. Y nosotros no escuchamos la voz de Dios. Aquí, Moisés, cuando escuchó que el Señor lo llamó por su nombre, esto es interesante, por su nombre, ¿cuál fue la respuesta? Heme aquí. Le estaba contestando una zarza. Se acercó a la zarza y la zarza le habla y él no salió corriendo. Sabía que ahí había algo grande, poderoso. Y él allí le dijo: heme aquí. Ananías sabía que en la presencia del Señor había algo poderoso. Y cuando Dios lo llamó, le dijo: heme aquí. Entonces llegamos a su presencia. Tenemos una visión sobrenatural, estamos en un ambiente espiritual, y entonces el Señor nos llama. El Señor llama a Ananías. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer cuando el Señor me llama a mí? Responder al llamado. Responder al llamado del Señor. Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Creo que se nos está descargando nuestro teléfono. Voy a procurar a ver si puedo cargarlo para que no nos quedemos en la mitad del mensaje. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir intentando. Vamos a intentar cargar el teléfono. Bendito el Señor. Permítanme, perdónenme la interrupción. Bendito el nombre del Señor. Se nos va la... Espero que podamos cargar este teléfono. Santo es el Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Voy a ver si puedo, de alguna manera, gloria a Dios. Bueno, si no se nos descarga, bendito el nombre del Señor. No pudimos seguir. Gloria a Dios. Pero vamos a seguir entonces aquí. Entonces, responder al llamado. Bendito sea el nombre del Señor, que no nos venga la interrupción. Entonces, estamos en su presencia, una visión espiritual, una visión sobrenatural, y el número 3, respondiendo al llamado. Ahora vamos a seguir más adelante. El punto 4 que nos toca es conociendo el lugar donde estoy. Conociendo el lugar donde estoy. Y dice el versículo 5 del libro de Éxodo o de Shemot, del capítulo 3, dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa
esta es poder reconocer dónde estamos. Es que en la presencia del Señor, mi amado hermano, nosotros no podemos entrar contaminados, no podemos entrar con nuestros pies sucios, no podemos entrar con nuestra vida contaminada. Por eso nosotros, cuando vamos a la presencia del Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique. Ese quita el calzado de tus pies, es quitar la parte, la inmundicia que hay en tu vida. Aparta todo lo que no me agrada, porque tú estás en mi presencia. El Señor está mostrando que estamos en su presencia, que nosotros tenemos que obedecer, a oír el llamado y obedecer, reconocer en dónde estamos, reconocer que estamos en un lugar santo, estamos en la misma presencia del Señor, estamos en el lugar santísimo, tenemos entrada a la presencia del Señor a través del camino nuevo y el velo roto. Acuérdate de esto que lo dice en el libro de Hebreos. Entramos por el camino nuevo. Vamos por el camino nuevo, que es la sangre de Hamashiach, y el velo roto, que es la carne de Hamashiach. Es allí como podemos entrar a la presencia. Entonces nosotros tenemos que entrar en santidad, reconocer o conocer el lugar donde yo estoy. Y dice aquí en el libro de Gisgalus, o libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 21, versículo 10, 11, dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, a la presencia de Elohim, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Aquí está hablando Yohanan, está hablando Juan, y dice que el Señor lo llevó en el espíritu. ¿En qué espíritu? En el espíritu de Dios, en la Ruach HaKodesh. Lo llevó a un monte grande, lo lleva al monte de Dios, lo lleva al monte Oreb, lo lleva al monte de la presencia. Allí donde el Señor nos lleva al monte de su presencia. ¿Y qué es lo que hace el Señor en el monte de su presencia? El Señor allí nos muestra la revelación sobrenatural de su gloria. Su cabot está allí en la presencia de Dios, y no solamente nos muestra esa revelación, sino que también el Señor nos está allí pidiendo santidad. Escuchar el llamado, pidiendo santidad, y ahora reconocer. Tengo que conocer el lugar donde estoy. ¿En dónde estoy parado? ¿En dónde me ha llevado el Señor? ¿En dónde estoy cuando estoy en su presencia? ¿Dónde estoy? He podido entender que en la presencia del Señor, allí está la gloria de Dios. El Señor quiere que nosotros andemos en santidad. Esta es la nueva Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, de los Somayim de Elohim. De allí desciende. Y permíteme decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, que a esta gran ciudad, a esta ciudad santa, dice que no entrará nada inmundo. Nada. A la presencia del Señor no entra nada inmundo. Yo no puedo entrar a la presencia del Señor si no me he santificado. Si tú no te has santificado, si nosotros no estamos en santidad, ten la seguridad que nuestra oración no llegará a la presencia del Señor, y nosotros no entraremos a su presencia. Cuando vamos a la presencia, el Señor nos muestra su gloria, pero también nos llama y nos hace conocer en qué lugar estamos. El Señor nos llama, nos está hablando, nos muestra, nos está diciendo cómo está nuestra vida delante de Él. Entonces, conocer el lugar donde estoy, poder entender que la presencia de Dios, que estar en la presencia de Dios, nuestro Elohim, es estar en santidad. Tenemos que estar en santidad porque es un lugar santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver. Bendito el nombre del Señor. Yo voy a tocar este otro punto, no sé qué tanto tiempo nos quede, pero voy a tocar este último punto, que es dándose a conocer.
Y dice aquí la palabra del Señor, y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, y Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cubrió su rostro, tuvo temor de mirar al Señor. Nosotros tenemos que reconocer que el Señor, que estar en la presencia del Señor no es fácil. Reconocer quién es el Señor no es fácil. Aquí dice la palabra del Señor que Moshe cubrió su rostro. Tuvo temor. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, el temor a Elohim. Y aquí dice que tuvo temor. ¿Por qué tuvo temor? Porque pudo entender que allí estaba la presencia del Señor, que el Señor le estaba diciendo tienes que andar en santidad. El Señor nos está diciendo tú estás en mi presencia, tú has entrado al lugar santísimo y en el lugar santísimo tú tienes que reconocer que yo soy santo. Y allí tienes que entrar en santidad. Escucha mi voz cuando te hablo y conoce el lugar donde te encuentras. Y aquí el Señor se está dando a conocer. Y aquí en el libro de Yohanan, el Evangelio de Yohanan o Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. El Señor se quiere dar a conocer a nosotros, mi amado hermano. El Señor se quiere dar a conocer, nos quiere mostrar a nosotros su gloria. Quiere que nosotros le conozcamos a Él, que podamos buscar su rostro. El Señor quiere que nosotros entremos en su presencia. El Señor se está dando a conocer. A Dios nadie le dio jamás. ¿Qué hizo Moshe? Moshe cubrió su rostro. Tuvo miedo de mirar a Dios, porque nadie, mi amado hermano, nadie, mi amada hermana, puede ver a Dios y seguir viviendo, dice la palabra del Señor. Y allí en el Evangelio de Juan me está diciendo que a Dios nadie le dio jamás, que el unigénito que está en la presencia del Padre es el que lo ha dado a conocer. Mira lo que dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito, Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuál es la única forma en que yo pueda conocer al Padre? La única forma que yo pueda conocer a Dios en este momento, al Abacados, es a través del Hijo. Sin el Hijo, mi amado hermano, sin el Hijo, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, no podemos conocer a Dios. No lo podemos conocer. Tú puedes leer la Biblia de pasta a pasta, cumplirla, lo que sea, y hacer allí leer, hacer la cábala y lo que sea, y ser una persona muy religiosa, que si tú no tienes al Hijo, no conoces al Padre. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo vio jamás. Nosotros no lo vemos. Nosotros no vemos ni siquiera a Jesús, a Yahshua. A nosotros nos hacen una imagen de Yahshua, nos pintan un cuadro de un hombre con barba y ojos azules o ojos negros, como lo quieran pintar, con cabello largo. Unos otros nos lo hacen con el Sagrado Corazón, en otra parte nos lo muestran crucificado y nos lo muestran en diferentes formas. Pero la Biblia no me muestra el cuerpo físico del Mesías, no me habla cómo él era físicamente. Porque a nosotros no nos interesa conocer a Dios físicamente o conocer al Hijo físicamente. A nosotros el Señor Jesús, que es el unigénito. Mira lo que dice aquí, el unigénito Hijo que está en el seno del Abba, del Padre. Él lo ha dado a conocer. ¿Cómo nos lo ha dado a conocer? A través de su sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Él vino a acercarnos a nosotros al Abacados. Él vino a acercarnos a la presencia del Padre. Jesús mismo, Yeshua Mashiach, dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. El que ha recibido al Señor Jesús en su corazón, a Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach en su corazón como su único y suficiente Salvador, tiene acceso directo a la presencia del Padre. No es religión, mi amado hermano. No es religión, mi amada hermana. No es religión, mi amado amigo y amiga que me escucha. Es relación. Es conocer al Abacados. Tú puedes entrar. Nosotros ahora, gloria a Dios, nosotros podemos ir a la presencia del Señor, bendito el nombre del Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la presencia del Señor, gloria a Dios, en oración. Tenemos una visión sobrenatural, reconocemos nuestra situación, escuchamos el llamado y reconocemos el lugar donde estamos y que debemos andar en santidad. Pero la única forma en que podemos entrar es a través de nuestro Señor Jesucristo, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Si tú aún no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe, creyendo, diciéndole en este momento: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Hemos llegado al final de este tiempo de una palabra eficaz. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yael Adonai panav eleja vijuneja, Yis Adonai panav eleja beyashem, leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, cuando volvamos una vez más a este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar Hashem. Shalom Braja. Gracias por acompañarnos y bendiciones para todos en este lindo día. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Amén. Bendición.